Mike Tyson no estaba de humor para conversar. Era demasiado temprano, el aeropuerto estaba demasiado lleno y su vuelo ya estaba retrasado. Llevaba la capucha puesta, su bolso a su lado y su única intención era pasar por este viaje sin interacciones innecesarias. Pero los aeropuertos tenían una manera de sacar lo peor de la gente, especialmente de aquellos que se valoraban demasiado a sí mismos y a sus opiniones. Al principio, solo era ruido de fondo. Un tipo a unos asientos de distancia, hablando demasiado alto, intentando sonar como si supiera todo sobre todo. Mac lo ignoró al principio, solo otra voz en un mar de viajeros que se quejaban de los retrasos y del café sobrevalorado. Pero entonces el tono del tipo cambió. Su voz se hizo un poco más clara. Y sus palabras iban dirigidas a Mac. Hombre, estos viejos boxeadores no tendrían ninguna oportunidad hoy en día. Ni siquiera los grandes. Ni siquiera Tyson. Mike suspiró, no porque estuviera enojado, sino porque ya sabía a dónde iba esto. El tipo no buscaba una discusión. Buscaba un momento. Y ahora, con algunas cámaras ya apuntando en su dirección, Mac tenía que decidir cómo iba a terminar este momento. El aeropuerto estaba abarrotado, lleno de la mezcla habitual de viajeros cansados, familias lidiando con niños inquietos, empresarios perdidos en sus computadoras portátiles y la ocasional persona que lo reconocía, pero no estaba segura de si debía decir algo. Mac llevaba la capucha puesta, las manos en los bolsillos, su bolso apoyado contra su pierna. Su vuelo ya había sido retrasado 2 veces y ahora, mientras miraba el enorme tablero de salidas, vio otra actualización. Otro retraso. Genial. Exhaló lentamente, no molesto, no enojado, solo resignado. Los aeropuertos tenían una forma de hacer que el tiempo se sintiera más lento, como si estuvieras atrapado en un bucle sin un verdadero control. Se acomodó en su asiento, ajustando la correa de su bolso. Todo lo que quería era pasar el día sin interacciones innecesarias. Pero los aeropuertos no siempre lo permitían. Los aeropuertos hacían que la gente se olvidara de sí misma, un lugar donde el tiempo no avanzaba como debería, donde los retrasos se convertían en largos silencios estirados, mezclados con el zumbido constante de los anuncios por altavoz, el arrastre de las ruedas de equipaje sobre los pisos pulidos, los murmullos silenciosos de los viajeros exhaustos desplazándose por sus teléfonos o moviéndose incómodamente en sillas de plástico rígido. Mike había estado en lugares como este demasiadas veces antes, salas de espera, vestuarios, vestíbulos de hoteles, todos estos espacios donde las personas se veían obligadas a coexistir, pero rara vez se reconocían entre sí, una especie de limbo extraño donde nadie realmente quería estar, pero todos tenían que soportarlo. Mantuvo la cabeza baja, la capucha puesta, la mente en otro lugar, sin pensar en mucho, solo esperando la inevitable actualización en el tablero de salidas, otro retraso, otra hora en un lugar que no podía controlar, y eso estaba bien, no tenía prisa. Algunas voces en una multitud naturalmente se mezclaban con el ruido de fondo, perdidas en el mar de conversaciones, pero luego estaban aquellas que cortaban el aire, voces que se escuchaban incluso cuando no querías, el tipo de voces que no hablaban solo por hablar, sino para ser escuchadas. Mike no estaba prestando atención al principio, solo otra persona hablando demasiado alto, tal vez por teléfono, tal vez con quien tuviera la mala suerte de estar sentado a su lado, pero algo en el tono captó su oído, no solo el volumen, sino la confianza, la forma en que las palabras se estiraban como declaraciones en lugar de opiniones, como hechos en lugar de una conversación casual. No giró la cabeza, no reaccionó, solo dejó que las palabras existieran en el espacio entre ellos, flotando lo suficientemente alto como para ser imposibles de ignorar. Mike lo había escuchado antes, demasiadas veces como para contarlas, las mismas conversaciones repitiéndose en diferentes lugares, diferentes caras diciendo las mismas cosas, siempre convencidas de que su perspectiva era la correcta, de que su análisis era preciso, de que sus opiniones no eran solo pensamientos, sino verdades indiscutibles. El tipo no le estaba hablando directamente, aún no, pero estaba preparando el escenario,
construyendo el momento, y Mac había estado en este juego el tiempo suficiente para reconocerlo. Era el tipo que probablemente había leído algunos artículos, visto algunos videos de mejores momentos, tal vez incluso golpeado el saco un par de veces en su gimnasio local, lo justo para convencerse de que entendía el juego, de que conocía el deporte, de que podía mirar a un hombre como Mike Tyson y analizarlo como un hombre en una hoja de estadísticas en lugar de un peleador que había vivido cada centímetro de lo que significaba subirse al ring. El deporte es diferente ahora. Esa fue la primera frase clara que Mac captó, el tipo de declaración que pretendía sonar profunda, que debía sentirse como sabiduría, pero Mac ya sabía a dónde iba esto antes de que el tipo siquiera terminara su pensamiento. Los peleadores de hoy están hechos de otra manera. Los tipos de la vieja escuela no durarían en esta era. Ni siquiera los grandes. Ni siquiera Tyson. Ahí estaba. La mención del nombre. La pausa intencional después, el desafío no dicho en su tono, un anzuelo lanzado al aire, esperando ver si alguien mordía. Mac se movió ligeramente en su asiento, exhaló lenta y constantemente por la nariz, no molesto, no enojado, solo, acostumbrado a esto. Siempre había alguien así, siempre un tipo que quería hacer un punto, provocar, decir algo atrevido y esperar a ver qué pasaba después, y el problema no era que tuviera una opinión, todo el mundo la tenía, sino la forma en que lo decía, la manera en que quería que se escuchara, la forma en que esperaba ver si caía donde él quería. Mick había lidiado con personas así antes, en entrevistas, en restaurantes, incluso en la fila del supermercado, tipos que necesitaban una reacción, que necesitaban demostrar algo, incluso si ni siquiera sabían qué. No se trataba realmente de Tyson, no en verdad. Se trataba de ser el tipo que lo decía, el tipo que desafiaba la idea de la grandeza, el tipo que creía que podía pinchar algo más grande que él mismo y ver si se movía. Mick no se movió, no reaccionó, pero pudo sentirlo sucediendo, la forma en que algunas cabezas se giraron, la manera en que la gente cercana comenzó a escuchar. La forma en que alguien a unos asientos de distancia levantó el teléfono de manera casual, no de forma obvia, no como si estuviera grabando, pero como si estuviera preparándose para hacerlo, como si quisiera estar listo por si acaso. Así era como comenzaban los momentos, pequeños al principio, solo un cambio en la energía, pero luego crecían, se expandían, se convertían en algo más grande de lo que deberían ser, y el tipo que hablaba no era tonto. Él también lo sabía. Quiero decir, sí, Tyson fue genial, pero seamos realistas. Si se subiera al ring hoy en día, estos chicos más jóvenes se lo comerían vivo. Mac todavía no levantó la mirada, todavía no lo reconoció, pero ahora las palabras no solo flotaban en el aire. Ahora estaban dirigidas. El tipo había dejado de hablar con su amigo, había inclinado su cuerpo ligeramente, lo justo para que las palabras fluyeran en dirección a Mac, lo justo para asegurarse de que no hubiera malentendidos. Quería que esto se escuchara. Quería una respuesta. Alguien, en algún lugar, ya estaba grabando. Mac no necesitaba comprobarlo para saberlo. Esta era la época en la que vivían, donde los momentos ya no eran solo momentos, eran contenido, combustible para discusiones que no tenían nada que ver con lo que realmente había sucedido, titulares esperando ser escritos, y esa era la parte que lo cansaba más que cualquier otra cosa. No se trataba de la verdad. No se trataba del deporte. Se trataba de quien podía capturar una reacción primero, de quien podía convertir algo pequeño en algo digno de ser comentado, digno de ser compartido, digno de ser difundido. Y ahora Mac tenía una elección, darles lo que querían o dejar que esto se desarrollara como siempre lo hacía. Y entonces, finalmente, sucedió. El tipo giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Mac, su sonrisa era un poco demasiado confiada, un poco demasiado satisfecha consigo misma. ¿Estás de acuerdo con eso, campeón? Las palabras salieron lentas, deliberadas, cada sílaba estirada lo justo para dejarlo claro, este era el momento que había estado construyendo. Mac pudo sentirlo, la forma en que el aire en la terminal se tensó apenas un poco,
la forma en que el ruido de fondo pareció bajar por un segundo, la forma en que las personas que no habían estado prestando atención ahora de repente estaban escuchando. Esto era todo. Mike levantó la cabeza, lento, medido, finalmente dejando que sus ojos se encontraran con los del tipo, y en ese instante, sin decir una sola palabra, todo cambió. El tipo había estado esperando otra cosa, había estado esperando una discusión, una risa, un movimiento de cabeza despectivo, tal vez incluso un comentario que pudiera aprovechar, convertir en algo más grande. Pero todo lo que obtuvo fue silencio. Una mirada. Un momento en el que se dio cuenta, demasiado tarde, de que quizá acababa de convertirse en la persona más incómoda en la sala. Mike ya había estado aquí antes. No en este aeropuerto, no en esta silla exacta, pero en este momento, el momento en el que alguien creía que tenía una oportunidad, en el que veía su presencia como una invitación, en el que se convencía a sí mismo de que sus palabras tenían suficiente peso para importar. Siempre era lo mismo, ya fuera en un restaurante, un gimnasio o un vestíbulo, algún tipo que había estado esperando las condiciones adecuadas para decir algo lo suficientemente alto, lo suficientemente seguro, lo suficientemente descuidado como para asegurarse de que aterrizara exactamente donde él quería. Mac no necesitaba girar la cabeza para saber que el tipo lo estaba observando ahora, esperando ver si reaccionaba, esperando ver si le daría el momento que estaba esperando. Personas como esta rara vez decían las cosas directamente, al menos no al principio. Necesitaban un poco de espacio entre ellos y el momento, un poco de margen para sentirse seguros en sus opiniones, para hablar como si solo estuvieran teniendo una conversación, solo hablando sobre el deporte, solo diciendo lo que pensaban. Pero en el momento en que Mac entraba en la habitación, ese espacio comenzaba a cerrarse, esa confianza empezaba a cambiar, porque ahora ya no era solo hablar, era hablar con una audiencia, hablar con el riesgo de ser desafiado, hablar sin la seguridad del anonimato. El tipo seguía recostado, todavía casual, todavía actuando como si esto fuera solo otra opinión, pero ahora, después de dejar que las palabras flotaran el tiempo suficiente, después de asegurarse de que tenía suficientes personas escuchando, estaba listo para cerrar la distancia. ¿Estás de acuerdo con eso, campeón? Ahí estaba. El momento. El cambio de solo hablar a hacerlo personal. El tono era ligero, incluso juguetón, pero la intención era clara. Quería algo. Tal vez solo una reacción, tal vez una conversación, tal vez la oportunidad de decir que había debatido con Tyson en una terminal de aeropuerto. Mac podía escuchar el suave sonido de la gente moviéndose en sus asientos, la anticipación silenciosa de quienes habían estado observando cómo se desarrollaba esto, la sutil pausa en el ruido de fondo mientras el espacio a su alrededor se contraía, mientras el momento se convertía en algo que ya no podía ser ignorado. Mike había estado en peleas reales antes, no las que la gente discutía en lugares como este, no las que se debatían en programas deportivos o en discusiones de redes sociales, sino peleas reales, donde las palabras no tenían peso, donde no se trataba de opiniones sino de supervivencia. Y por eso sabía que el tipo realmente no estaba preguntando si estaba de acuerdo. Estaba pidiendo permiso. Permiso para seguir, permiso para presionar un poco más, permiso para ver hasta dónde podía llevar esto antes de que se volviera algo real. Mike había aprendido, con los años, con la experiencia, con una vida llena de momentos como estos, que lo más fuerte que se podía decir a veces era nada en absoluto. Dejó que el silencio se estirara lo suficiente, dejó que el tipo sintiera su peso, dejó que se quedara en la incomodidad de sus propias palabras sin darle una salida. El tipo se movió ligeramente, solo un pequeño ajuste en su postura, lo justo para demostrar que también lo sentía. Esa pausa, esa espera, esa realización de que no tenía el control del momento como creía tenerlo, ese fue el primer cambio real. Cuando Mike finalmente levantó la mirada, no fue apresurado, no fue reactivo, no fue un movimiento para responder agresión con agresión. Fue lento, deliberado, medido. El tipo de mirada que no solo reconocía la presencia de alguien, sino que lo obligaba a reconocer la suya propia.
El tipo estaba sonriendo hace un segundo, inclinándose en la conversación como si él la dirigiera, como si él la guiara, pero ahora, enfrentado a la realidad de ser visto, esa confianza se resquebrajó, solo un poco, solo lo suficiente para que Mac lo notara. Mac no necesitó decir nada para que la sala reaccionara. Pudo sentirlo suceder, la forma en que la gente de repente se volvió más consciente del espacio entre ellos, la forma en que el aire cambió cuando la atención ya no estaba en el hombre que hablaba, sino en el hombre que escuchaba. La manera en que la gente ajustó su postura, se inclinó solo un poco, esperó a que algo pasara. El tipo ya no sonreía. Tampoco retrocedía, no todavía, pero había algo diferente en su rostro ahora, algo de duda, algo que antes no estaba ahí. Mac no discutió. No se defendió. No explicó por qué no necesitaba hacerlo. Solo dejó que el tipo se diera cuenta, en tiempo real, de que el momento que había construido, en el que había estado tan seguro, ya no le pertenecía. Que había puesto algo en movimiento que ya no podía controlar. Que no estaba hablando con un video de mejores momentos, ni con un documental, ni con un mito, estaba hablando con un hombre. Y lo peor de todo era que ese hombre no le estaba dando lo que quería. El tipo intentó recuperarse, intentó cambiar la energía, intentó hacer que volviera a ser algo ligero, soltando algo como sin ofender, hombre, solo digo, los tiempos cambian. Pero no tuvo el efecto que esperaba. Ahora sonaba forzado, como una excusa, como una forma de retroceder sin admitir que estaba retrocediendo. Mike no asintió. No lo reconoció. No le dio una salida fácil. Solo lo dejó sentarse en ello. Lo dejó sentir lo que significaba iniciar algo y luego darse cuenta demasiado tarde de que no estaba listo para terminarlo. El anuncio del vuelo sonó por los altavoces. Embarque. Mike se puso de pie, agarró su bolso, no se apresuró, no hizo que pareciera algo dramático, solo se movió como siempre lo hacía, calmado, firme, indiferente. El tipo no dijo nada más. No intentó seguir. No intentó recuperar lo que ya había perdido. Solo observó mientras Mike pasaba junto a él, mientras el momento terminaba, no con una confrontación, no con una explosión, sino con la silenciosa realización de que algunas peleas no necesitan puños. Algunas peleas, simplemente las ganas dejando que la otra persona se enfrente a sus propias palabras. Mac había estado en demasiados momentos como este antes, había soportado demasiadas conversaciones que en realidad no eran conversaciones, había visto a demasiadas personas hablar solo para escucharse a sí mismas, esperando una reacción que creían querer pero para la que no estaban preparados. El hombre sentado a 2 asientos de distancia se había metido justo en ese espacio, había iniciado algo sin darse cuenta de que no tenía control sobre ello, y ahora, mientras se movía ligeramente en su asiento, mientras su sonrisa flaqueaba por solo una fracción de segundo, Mac supo que la verdadera pelea ya había comenzado, no con puños, no con palabras, sino con silencio, con el poder de hacer que alguien se quedara atrapado en su propio momento y se diera cuenta, demasiado tarde, de que no estaba preparado para lo que venía después. La energía en la terminal había cambiado, no de una manera obvia, no de una forma que hiciera que alguien que pasara por ahí se detuviera en seco, sino de esa manera sutil, eléctrica, que hacía que la gente instintivamente prestara atención, como si pudieran sentir que algo estaba pasando sin saber exactamente por qué. Se notaba en la forma en que las conversaciones cercanas empezaban a apagarse, en la manera en que las personas que estaban desplazándose por sus teléfonos de repente parecían más interesadas en lo que ocurría a su alrededor, en la forma en que el hombre que hasta hacía unos minutos se sentía tan cómodo hablando, ahora se encontraba bajo una mirada que no esperaba enfrentar. Porque una cosa era hablar de Mac Tyson cuando él no estaba escuchando, pero era algo completamente diferente darse cuenta de que te estaba mirando directamente. Siempre había un retraso, siempre unos segundos en los que una persona todavía creía que tenía el control, que aún pensaba que podía dictar la forma en que se desarrollarían las cosas, que seguía aferrándose a la idea de que tenía la ventaja. El hombre estaba atrapado en ese retraso ahora, su postura seguía siendo relajada,
Su expresión seguía siendo neutral, pero Mac podía verlo, el cambio en su respiración, la forma en que se humedeció los labios apenas antes de hablar de nuevo, la manera en que sus dedos golpeaban suavemente el reposabrazos como si intentara mantenerse firme sin hacerlo demasiado obvio. No estaba entrando en pánico. Todavía no. Pero estaba pensando. Y eso era todo lo que Mac necesitaba. El tipo carraspeó, forzó una risa casual, ese tipo de sonido que la gente hace cuando quiere suavizar un momento, cuando intenta devolverlo a algo cómodo, a algo seguro. Hombre, dijo, recostándose ligeramente, como si intentara recuperar algo del espacio que había perdido. No offender. Solo estamos hablando, ¿sabes? Solo una conversación. Era un salvavidas, un intento de reiniciar, de cambiar la energía a su favor. Pero Mac no lo permitió. No asintió. No sonrió. No reconoció el intento de hacer que esto pareciera algo pequeño. Porque no lo era. Nunca lo era. Mac había pasado años aprendiendo a leer a la gente, años entendiendo que la forma en que una persona decía algo importaba tanto como lo que decía. Ya había visto esto antes, había observado a hombres entrar al ring con confianza, solo para verla resquebrajarse en el momento en que se daban cuenta de que estaban en un terreno que no podían controlar. Había visto cómo la certeza se desmoronaba lentamente cuando se enfrentaban a algo que no comprendían por completo. Y eso era lo que estaba pasando ahora. El tipo no estaba retrocediendo, no del todo, pero la duda estaba ahí, la conciencia empezaba a surgir, la comprensión lenta de que había empujado algo más allá de lo que entendía. Y lo peor de todo era que sabía que todos a su alrededor también lo estaban viendo. El tipo se movió de nuevo, cruzó los brazos, luego los descruzó, tratando de encontrar una posición cómoda, intentando actuar como si no sintiera el cambio en el aire, pero ya era demasiado tarde. Había empezado esto buscando atención, había querido un momento, había construido la idea de que estaba diciendo algo audaz, algo que valía la pena escuchar, pero ahora solo estaba sentado ahí, sin nada más que agregar, sin forma de recuperar lo que ya había perdido. ¿Y Mac? Mike no estaba haciendo nada. No estaba discutiendo. No estaba debatiendo. Ni siquiera apartaba la mirada. Y eso era lo que lo hacía peor. Las personas no estaban mirando directamente, pero estaban prestando atención. Así funcionaban estos momentos. Nadie quería parecer demasiado obvio, nadie quería que los atraparan observando, pero Mac podía sentirlo, la forma en que el espacio se había encogido, la manera en que la gente cercana de repente estaba más callada, más consciente, esperando que algo sucediera. No se trataba de entretenimiento, no realmente. Se trataba de tensión, de esa sensación en el aire cuando algo está al borde de convertirse en algo más, cuando las personas pueden percibir que el equilibrio de poder en una conversación ha cambiado de una manera que ya no se puede ignorar. El hombre no iba a admitir que había perdido. No iba a levantarse y marcharse, no iba a reconocer que esto no había salido como él quería. En cambio, hizo lo que la gente siempre hacía cuando se daba cuenta de que había calculado mal, fingió que no importaba. En fin, murmuró, moviéndose en su asiento, sacando su teléfono como si de repente tuviera algo importante que ver, como si no hubiera pasado los últimos 5 minutos tratando de crear un momento que se había derrumbado bajo su propio peso. Era una retirada silenciosa, el tipo de retirada que no venía con una disculpa, pero que era una disculpa de todos modos. Los altavoces crujieron por encima, un anuncio de embarque resonó en la terminal, rompiendo el silencio, dándole al hombre una salida que no se había ganado pero que aceptaría con gusto. Mac no se movió de inmediato, no se apresuró a agarrar su bolso, no reconoció el cambio, porque no tenía por qué hacerlo. El tipo, en cambio, se movió demasiado rápido, se puso de pie como si hubiera estado esperando una excusa, como si tuviera algo más importante que hacer, algo urgente, algo que requería su atención en cualquier parte menos aquí. Mac se levantó lentamente, estiró los hombros, agarró su bolso, no miró hacia atrás, no le dio al tipo ni un segundo más de su tiempo.
no había necesidad. Había ganado, no con palabras, no con agresión, sino con presencia, con el simple acto de dejar que alguien se quedara atrapado en su propio momento y se diera cuenta, por sí solo, de que había sido el único que lo había hecho incómodo. Y eso era lo curioso de las peleas, algunas no necesitaban puños. Algunas se acababan antes de siquiera empezar. El momento después de una pregunta directa siempre era el más revelador, no por la respuesta en sí, sino por todo lo que pasaba en el espacio antes de ella, la forma en que una persona se ajustaba en su asiento, la manera en que cambiaba su respiración, la forma en que su confianza se mantenía firme o empezaba a tambalear bajo el peso de sus propias palabras. Mac había aprendido hace mucho tiempo que el silencio podía hacer más daño que cualquier golpe, que dejar que una persona escuchara el eco de su propia voz sin interrupciones a veces la hacía darse cuenta, demasiado tarde, de que quizás había dicho demasiado. No se apresuró a llenar el silencio, no se movió en su asiento, no rompió el contacto visual, ni siquiera ajustó su postura, simplemente dejó que las palabras se quedaran ahí, intactas, esperando a que el hombre se diera cuenta de que se había puesto en una posición en la que realmente no quería estar. El aeropuerto a su alrededor no había dejado de moverse, los vuelos seguían siendo anunciados, las conversaciones seguían zumbando en el fondo, la gente seguía arrastrando su equipaje hacia las filas de seguridad. Pero en esta pequeña sección de la terminal, algo había cambiado, algo sutil pero innegable, el tipo de cambio que la gente notaba sin darse cuenta del porqué. Las personas más cercanas a ellos habían dejado de fingir que no estaban escuchando, habían empezado a lanzar miradas rápidas, habían comenzado a ajustar su lenguaje corporal como si se estuvieran preparando para algo, pero nadie dijo una palabra, nadie quería ser el primero en reaccionar, porque cuando algo como esto sucedía, cuando la energía de un lugar cambiaba de manera tan completa, tan inesperada, nadie quería arriesgarse a moverse antes de saber hacia dónde iba a ir la situación. Mike podía verlo suceder en tiempo real, la manera en que el hombre, que había sido tan confiado hace apenas un momento, ahora se daba cuenta de que había esperado un tipo de respuesta diferente, que había pensado que esto tomaría otro rumbo, que había asumido que una leyenda como Tyson o lo descartaría con una broma o le respondería con el tipo de bravuconería que le daría exactamente lo que quería. Pero no había conseguido ninguna de las dos cosas y ahora estaba atrapado en su propio juego, atrapado en una conversación que había pasado de algo que él controlaba a algo que ahora intentaba navegar, atrapado bajo la mirada de la gente cuando todo lo que realmente quería era que la atención estuviera en Mac. Y eso era lo que pasaba con momentos como este, una vez que alguien perdía el control de ellos, ya no había forma de recuperarlo. Aclaró su garganta, un sonido pequeño, casi insignificante, pero Mac lo captó, lo reconoció por lo que era, la primera señal de una recalibración interna, la primera señal de que el hombre se estaba dando cuenta de que había cometido un error pero que aún no había descubierto cómo corregirlo. Se inclinó ligeramente hacia atrás, intentó forzar una sonrisa relajada, ese tipo de expresión que decía, solo estaba bromeando, el tipo de expresión que habría funcionado si hubiera llegado 5 segundos antes del cambio, antes del silencio, antes de que se hiciera consciente de que la gente estaba esperando, observando, esperando que algo pasara, esperando ver si podía salir de esto de la misma manera en la que creyó que podría cuando empezó a hablar. Hombre, sin ofender, dijo, y la forma en que lo dijo le dijo a Mac todo lo que necesitaba saber. Las palabras estaban diseñadas para sonar casuales, indiferentes, como si esto no fuera nada, como si solo fuera otra conversación inofensiva entre dos tipos matando el tiempo en un aeropuerto, pero no lo eran. Eran una retirada, un intento de última hora para aligerar algo que ya se había asentado demasiado profundo, una forma de reescribir el momento antes de que pudiera solidificarse en su memoria. En la memoria de las personas a su alrededor, en la memoria de los teléfonos que, sin duda, ya estaban grabando. Mike lo había visto antes, la forma en que la gente intentaba hablar para salir de situaciones en las que nunca deberían haberse metido, la manera en que retrocedían sin moverse, la forma en que intentaban replantear la realidad cuando se daban cuenta, demasiado tarde, de que habían subestimado su peso. Mike no asintió, no reconoció el retroceso,
no premió el intento de reescribir el momento, simplemente siguió mirando, su rostro inescrutable, su expresión inmutable, porque él lo sabía. Y ahora el tipo también lo sabía, una disculpa hecha sin un verdadero reconocimiento no era una disculpa en absoluto. Y esa era la parte que personas como él nunca entendían, la parte que siempre malinterpretaban, la parte que hacía que momentos como este se sintieran mucho más grandes que solo palabras. No se trataba de lo que se había dicho. Se trataba de lo que no se había dicho. Se trataba de cómo reaccionaba una persona cuando se daba cuenta de que había calculado mal, de que se había metido en algo más pesado de lo que esperaba, de que había hablado en un silencio que no le estaba devolviendo nada. Los altavoces crujieron por encima, un anuncio de embarque resonó en el aire, rompiendo la tensión lo suficiente como para que la gente pudiera volver a respirar, para que el tipo se moviera en su asiento como si le acabaran de dar una salida, una puerta por la que podía escapar sin tener que reconocer lo que acababa de pasar. Mac sabía que la tomaría. Siempre lo hacían. Personas como él siempre lo hacían. Porque la cuestión con estos momentos, la cuestión con iniciar algo y luego darse cuenta demasiado tarde de que se había convertido en algo completamente diferente, era que, en cuanto alguien encontraba una escapatoria, la tomaba, aunque eso significara fingir que nada de esto había pasado en primer lugar. El hombre dejó salir un suspiro rápido, demasiado forzado para ser natural, como si intentara sacudirse algo, como si intentara reiniciarse. Alcanzó su bolso, ajustó su reloj, miró su teléfono como si acabara de vibrar, aunque Max sabía que no lo había hecho. Pequeños movimientos, pequeñas distracciones, pequeños intentos de recuperar el control de un momento que ya se le había escapado demasiado lejos. No volvió a mirar a Mac. No dijo nada más. Simplemente recogió sus cosas y se puso de pie, no demasiado rápido, no de una manera que lo hiciera obvio, sino de una forma que debía parecer que había sido su decisión desde el principio, como si tuviera otro lugar al que ir, como si esto nunca hubiera sido nada. Mac no lo miró irse, no siguió su movimiento, no le dio la satisfacción de saber que le estaba prestando atención, porque la verdad era que no lo estaba haciendo. El momento había terminado. La conversación había terminado. No quedaba nada que sacar de ello. El tipo se marcharía, se mezclaría de nuevo con el mar de viajeros, subiría a su vuelo y fingiría que esto nunca había sucedido, contaría la historia más tarde de una manera que lo hiciera quedar mejor, que hiciera parecer que él había sido el que tenía el control. Y tal vez la gente que lo escuchara le creería. Pero las personas que habían estado aquí, las personas que habían sentido el cambio de energía, ellas lo sabían. Mac agarró su bolso, se puso de pie lentamente, rodó los hombros hacia atrás, sin mirar a las cámaras que, sin duda, habían capturado cada segundo de lo que acababa de suceder. Algunas peleas no necesitaban puños. Algunas peleas terminaban antes de siquiera comenzar. ¿Y las mejores victorias? Esas que se quedaban con una persona mucho después de que se convenciera a sí misma de que había seguido adelante. Esas eran las que no requerían hacer nada en absoluto. Mike no se apresuró a irse, no actuó como si algo hubiera pasado. Se puso de pie con calma, ajustando la correa de su bolso, dejando que el momento se desvaneciera exactamente como debía hacerlo, no con una gran confrontación, no con una última palabra, sino con el simple acto de seguir adelante. El hombre que había comenzado todo ya no estaba, desaparecido entre la multitud, tratando de mezclarse como si este momento no hubiera cambiado algo en él, como si no siguiera pensando en ello incluso mientras se alejaba. Mac ya lo había visto antes, personas convenciéndose a sí mismas de que no les había afectado, cuando en el fondo, estaban reproduciendo todo en su cabeza, dándose cuenta demasiado tarde de que habían perdido una pelea en la que ni siquiera sabían que estaban. Mientras Mac caminaba hacia su puerta de embarque, aún podía sentir algunas miradas persistentes sobre él, algunas personas que habían estado observando, que habían entendido lo que acababa de pasar, incluso si no podían ponerlo en palabras. Esto no se trataba de ganar o perder. No se trataba de demostrar nada.
Se trataba de dejar que alguien se quedara el tiempo suficiente con sus propias palabras para darse cuenta de que nunca necesitaban haber sido dichas en primer lugar. Y eso era lo curioso de momentos como este, no se desvanecían tan rápido como la gente creía. El tipo se había ido, su asiento ahora estaba vacío, pero Max sabía la verdad. ¿La verdadera conversación? ¿La verdadera lección? No había terminado. Apenas estaba comenzando. Y no era para él. Era para el hombre que se había marchado.